En esta mañana, Señor, venimos delante de ti, te damos gracias por este nuevo día, gracias por nuestras vidas. Hoy colocamos este tiempo en tus manos, Padre precioso. Te pido que tú pongas gracia, favor y de nuevo para poder impartir este mensaje, Dios. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús y te doy gracias. Amén. Muy buenos días para todos. Bienvenido. Le pido por favor que tome su lugar. Qué alegría verlos de nuevo. ¿Qué tal semana? Bien, gracias al Señor. Bueno, yo estuve unos 2 días bastante agripado. El día de ayer estaba, como decimos por ahí, en la inopia. Y pues ahí, gracias a Dios por las ayudas idóneas, por mi esposita, que me hizo cuanto jarabe, remedio, vaporizaciones. Y bueno, ya estamos un poco mejor. Y fuera de eso, pues me trajo aquí agua panelita caliente. Gloria a Dios. Así que pido al Señor que me permita poder tener la voz para poder exponer, porque tengo muchas cosas que decir en el mensaje del día de hoy. Bueno, para comenzar, hace 8 días estuvimos abarcando un tema, ¿recuerdan? Estuvimos viendo de las evidencias de la resurrección del Señor Jesucristo. Vimos las implicaciones que esto lleva para las personas que rechazan el Evangelio del Señor Jesucristo. También vimos que la resurrección para nosotros los creyentes cristianos es nuestra esperanza bendita, lo que conocemos nosotros como el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que, una de las cosas que significó, o el beneficio de los beneficios de la resurrección del Señor Jesucristo. Y hay muchos beneficios, pero hoy en día vamos a ver otro beneficio que el Señor nos trajo, y fue que nosotros fuimos introducidos en un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Así que con esta pequeña introducción, el título del mensaje que el Señor ha colocado el día de hoy se titula Los 2 pactos. ¿Cuántos hemos escuchado acerca de los 2 pactos? Cuando usted abre su Biblia, usted o el pastor le dice, vamos al Nuevo Testamento o vamos al Nuevo y al Antiguo. Y así referenciamos. Entonces en la Biblia encontramos que hay 2 pactos o 2 testamentos y están allí en la palabra de Dios. Es un mensaje que nunca lo habíamos dado aquí públicamente, lo hemos visto de pronto en estudios bíblicos, muy pequeñas cosas, pero realmente le pido, como siempre, que por favor preste total atención, que disponga su corazón a la palabra. Es un tema muy profundo, así que 45 minutos no van a alcanzar realmente para exponer la magnitud de este tema. Yo creo que posiblemente en 8 días continuamos. Tengo 4 preguntas, pero cuando estaba en el desarrollo de mi bosquejo el día de ayer, creo que solo vamos a alcanzar a abarcar 2 preguntas. Es un tema bastante, me puse a estudiarlo, es un tema bastante hermoso a la luz de la palabra. Entonces, van a surgir preguntas. De pronto, pues aquí sabemos que por cuestión de grabación y de todo, pues no podemos resolver las preguntas, pero el día miércoles en el estudio bíblico, ¿qué hacemos? Que lo que hacemos es sacar un tiempo para preguntas y respuestas. Le quiero decir que hay diferentes posturas acerca de este tema de los 2 pactos. Algunos dicen que el antiguo pacto está vigente. Si han escuchado algunas posturas, algunas denominaciones, le pido que ponga su teléfono en modo silencio y no se me distraiga. Entonces hay unas personas que dicen, o unas denominaciones que dicen que el antiguo pacto está vigente y que nosotros debemos cumplirlo ¿cómo? Al pie de la letra. Vamos a ver pues si eso tiene base bíblica. Le pongo un ejemplo: las doctrinas judaizantes y los mandamientos o rudimentos de hombres que te instan a ¿qué? A guardar el día sábado. Conocemos doctrinas como los testigos de Jehová, los adventistas, que se enfocan en ¿qué? En que tú tienes que guardar el día sábado, desde el día viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde, tú tienes que guardar el día de reposo, porque ciertísimamente están los 10 mandamientos, pero vamos a ver qué es lo que implica todo esto. Por otro lado están los que dicen estar en el nuevo pacto, que el nuevo pacto lo conocemos nosotros como la gracia. Pero ¿qué pasa? Que estamos en la gracia, en el nuevo pacto, y entonces algunos toman algunas cosas de la ley y lo traen realmente para justificar o para argumentar sus alegorías o sustentar su doctrina o su denominación o su interés. ¿Sí conocen esas doctrinas que dicen estamos bajo la gracia? Pero toman del Antiguo Testamento y lo que más toman, ¿qué es? La ley del diezmo. Tú tienes que diezmar. Entonces sacan algunas cosas del Antiguo Testamento. Vamos a ver pues también tratar de explicar todo esto. Entonces, como le digo, se separan firmemente en Malaquías 3:10 del pago de los diezmos para sustraer los diezmos de la iglesia. Eso lo utilizan mucho las denominaciones pentecostales y carismáticas.
Recuerde que nosotros somos una iglesia no denominacional, pero somos una iglesia que está en el camino de la reforma, ¿correcto? Paradójicamente, los testigos de Jehová, mire que ellos no imponen la ley del diezmo, pero sí se centran mucho en el tema de guardar el día sábado. Y por otro lado hay otro grupo de los que decimos, pues yo me incluyo ahí, para creer que el Antiguo Testamento fue totalmente abolido. Y antes de que usted saque un juicio, permítame explicarle con base bíblica, porque alguno va a decir, pero ¿cómo va a decir usted que el antiguo pacto fue totalmente abolido? Pues es lo que vamos a tratar de estudiar en estos 2 domingos para tener claridad en eso. ¿Entonces entendió los 3 grupos que hay? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Entonces es ahí donde vamos a formular unas preguntas y tratar de dar pregunta a estas respuestas. Las preguntas que tengo: número 1, ¿debemos nosotros los cristianos creyentes guardar toda la ley del antiguo pacto? ¿Qué creen? ¿Qué piensan? Vamos a mirar. La pregunta número 2, ¿qué diferencia hay entre los 2 pactos? Porque sí hay unas diferencias bíblicas. Son las 2 preguntas que vamos a abarcar solamente hoy. Pero otra pregunta que vamos a dar Dios mediante en 8 días: si creemos que el antiguo pacto está totalmente abolido, ¿dónde quedan pues los mandamientos? Porque los mandamientos no fueron abolidos. Hay unos mandamientos que son perpetuos, que son eternos. Eso lo vamos a explicar pues a lo largo de este mensaje. Y la pregunta número 4, ¿cuáles son los mandamientos que nos rigen ahora en el nuevo pacto? Son 4 preguntas que tengo para tratar de exponer el tema acerca de los 2 pactos. Por eso le digo que preste bastante atención. Entonces son 4 preguntas de las cientos de preguntas que surgen acerca de este tema, porque van a surgir muchas preguntas. Algunos dicen, pastor, pero ¿cómo yo hago esto? ¿O cómo decir esto? ¿O si debo guardar el sábado? ¿O si no lo debo guardar? ¿O si debo celebrar la fiesta de la Pascua? ¿O si debo celebrar los panes sin levadura? Y sucesivamente así. Hay muchísimas preguntas y mucha confusión en el pueblo cristiano. Entonces vamos a ir al desarrollo de nuestro mensaje del día de hoy con la primera pregunta: ¿debemos guardar toda la ley del antiguo pacto? Entonces, número 1, para poder resolver estas preguntas es indispensable no solamente conocer de memoria los 10 mandamientos que cita Éxodo 20 del capítulo 1 al 17 y Deuteronomio 5 del 1 al 21. Allí encontramos los 10 mandamientos, o a veces en nuestras casas tenemos allí los 10 mandamientos allí escritos. ¿Sí le pasa? Si ha ido a casas donde están los 10 mandamientos y uno empieza a leerlos y uno dice, bueno, ¿cuáles cumplimos y cuáles no cumplimos? Entonces debemos entender obviamente que aparte de estos 10 mandamientos que todos los conocen, aparte de eso hay más mandamientos. ¿Sí sabían? ¿Saben cuántos preceptos y estatutos de la ley nombra el Antiguo Testamento? ¿Quién me ayuda con un número? ¿Cuánto? 613. Uy, muy bien, estos muchachos son, mejor dicho, una Biblia andante. Más de 613 o aproximadamente 613 preceptos y mandamientos de la ley. Si los han leído, yo sé que el hermano Gilbert los ha leído, el hermano Jaime. ¿Cuántos han leído en Deuteronomio, en Números, en Levítico? ¿Cuántos han leído esos preceptos? Hoy vamos a citar algunos de ellos para ver si realmente nosotros estamos para cumplir realmente esa ley del antiguo pacto. Entonces debemos tener conocimiento que son 613, no solamente los 10 que estaban en las tablas de los mandamientos, sino 613 aproximadamente. Voy a comenzar con el primero, muy corto, en unos me voy a centrar y en otros no. Vamos a comenzar con el que más se saca, que es la ley del diezmo. Entonces alguno dirá, el pastor ya va a hablar de dinero. No, recuerden que aquí esta iglesia somos una iglesia que no imponemos el tema de los diezmos y no estamos de acuerdo porque eso pertenecía ¿a quién? Al antiguo pacto. ¿Y fue dado a quién? A un pueblo exclusivo. Comienzo con esta ley del diezmo porque es una ley tan mal interpretada y tan mal abusada con fines lucrativos. Yo estuve 10 años en una iglesia carismática pentecostal donde cada 8 días nos recordaban allí que tocaba llevar el diezmo y traiga el diezmo, y si usted no trae el diezmo, maldito sois con maldición. Entonces le citaban a uno todo esto y uno ya no daba por obediencia, sino daba ¿por qué? Por miedo. Ay, mejor démonos a que nos venga la maldición de Tutankamón y mejor dicho venga todas estas cuestiones. Entonces en Deuteronomio 14:22 dice indefectiblemente. ¿Qué es indefectible? ¿Que tocaba hacerlo? Hacerlo al pie de la letra. No era que si quería, no había una opción, tocaba. Indefectiblemente diezmarás
todo el producto del grano que rindiera de tu campo cada año. Eso está allí en Deuteronomio 14. Usted puede encontrar la ley del diezmo, pero era indefectible. Pero tenga presente que en Deuteronomio 14 jamás habla de dinero, habla del grano que rindiera de tu campo cada año. Primicias, todas estas cosas, eso era comida, eso jamás fue dinero, eso es completamente falso. Malaquías, y nos citan Malaquías 3:9 y Malaquías 3:10, que yo creo que nos tenía hasta acá. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la iglesia de Cristo, me habéis robado. ¿A quién le estaba hablando el Señor en ese tiempo? A un pueblo. Muchas gracias por estar atento. A un pueblo, a una nación. En los tiempos de Malaquías, que es el último libro del antiguo pacto, no estaba establecido la iglesia. Entonces tenemos que tener pendiente, tenemos que tener claridad de que los mandamientos mosaicos fueron dados exclusivamente ¿a quién? A un pueblo. Malaquías 3:10. Traigan todos los diezmos al alfolí. Usualmente cuando me encuentro con una persona pentecostal o carismática, yo le pregunto que qué es el alfolí. ¿Y qué le dicen a uno? ¿Que qué es el alfolí? La cajita, el cofrecito, la tesorería, la bolsita, todos tienen ese mal concepto. Pues yo les he explicado a ustedes en enseñanzas anteriores muy claras que qué era el alfolí, hermano Fernando. Un granero, un almacén donde se depositaba la comida. Por eso dice: traigan la comida al granero y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová a los ejércitos. Entonces encontramos que ahí en Malaquías le está hablando ¿a quién? Le está hablando a un pueblo, a una nación específica, en un tiempo específico. Yo no puedo sacar esto e introducírselo a la iglesia del Nuevo Testamento. Eso es un error realmente doctrinal, pero que por muchos años nadie me lo explicó. Yo no lo sabía, y como no me tomaba la tarea de leer, si no era una persona emocionalista, almática, que estaba ya amén, amén, aleluya, gloria a Dios, voy a ir a las naciones, y no me tomaba la tarea de leer la Biblia, entonces por eso nos comíamos y nos tragábamos toda esa cuestión. Lástima la platica que se perdió, ¿cierto? Pero bueno, nosotros lo hacíamos con un corazón para el Señor. Avanzando sobre nuestra enseñanza, los dos pactos, también había unas leyes sobre el testimonio. Ahí no vamos a detenernos, pero está en Deuteronomio 19, del 15 al 21, si usted quiere estudiarlo, que se lo recomiendo. Habría unas leyes sobre la guerra, Deuteronomio 20, del 1 al 20. Leyes sobre la castidad, Deuteronomio 22, del versículo 13 al 30. Aquí le voy a citar algunos, Deuteronomio 22, 21. Gracias. Dice: entonces la sacarán, está hablando de una mujer, dice: la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, y así quitarás el mal del medio de ti. Le voy a parafrasear lo que estaba pasando aquí. Esta cita corresponde, cuando usted lo lea, habla de una mujer muy joven que sus padres dieron en matrimonio, y el esposo la tomó, pero el esposo se dio cuenta después de estar en la intimidad que la mujer no era virgen. Imagínense, no sé cómo hizo para darse cuenta, pero dice que él se dio cuenta que no era virgen, y lo que pasó fue que le informó a sus padres, y obviamente pues sus padres, al ver todo esto, obviamente pues la mujer tuvo que pagar, le multaron con 100 piezas de plata. Y finalmente, cuando descubrieron que sí, la mujer efectivamente no era virgen, dice el versículo, no lo tengo ahí, dice el versículo 21, dice que entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad, y morirá por cuanto hizo tal vileza. O sea que fue sacada y fue apedreada por no haberse encontrado o por no haberse hallado que era virgen. Imagínense los preceptos y los estatutos que tenía la ley. Eran unas leyes que uno dice: wow, eso eran tremendo, era bárbaro. Le estoy citando algunos preceptos para darle a usted a entender si realmente nosotros debemos guardar toda la ley. Entonces, ¿cómo se erradicaba el mal de aquel tiempo? Apedreando a los transgresores hasta el punto de llevarlos ¿a dónde? Hasta la muerte. Y habían varios pecados, varias consecuencias que tenían como fin de que la persona tenía que ser apedreada hasta morir. En Deuteronomio 22, 22 también habla de un caso de adulterio. Dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal
de Israel. O sea, la única forma de erradicar el mal en los tiempos, en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Moisés, era erradicar el mal, era apedrear realmente allá a las personas. Entonces hubo un caso de adulterio. ¿Recuerdan en los evangelios cuando el Señor Jesús traía una mujer adúltera delante de él? ¿Sí recuerdan todos? Conocemos la historia. Y la trajeron y dijeron: esta mujer fue encontrada en adulterio. Pero no trajeron al hombre. Qué machistas, ¿no? Fue traída la mujer y ahí sí citaron las escrituras. Es que la ley de Moisés manda que la mujer sea apedreada ¿hasta dónde? Hasta el punto de morir. Y efectivamente la ley sí decía eso. Tenga presente que los 4 evangelios que usted conoce, esos 4 evangelios aún están bajo la ley. Deberían, en mi punto de vista, deberían pertenecer al Antiguo Testamento, porque en los tiempos de que estaba Cristo aún estaba en vigencia la ley. El nuevo pacto vino después de Pentecostés. Entonces, cuando Jesús, en los tiempos bíblicos de Jesús, cuando él comenzó su ministerio, aún estaba en vigencia la ley. Por eso fue que los escribas, los fariseos, los sacerdotes trajeron a esta mujer y dijeron: esta mujer fue encontrada en adulterio, ¿tú qué dices? ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie fue capaz de tirar ni siquiera un granito de arena. Dice que desde el más viejo hasta el más chico se fueron. O sea que todos eran pecadores. O sea que nadie podía cumplir la ley. Bíblicamente nadie pudo cumplir la ley. El único que cumplió la ley, ¿quién fue? El Señor Jesús. Pero ninguno de los otros mortales podían cumplir la ley. Entonces yo digo, si no pudieron cumplir la ley en ese tiempo, ¿por qué ahora se exige a las personas que tienen que hacer esto, que guardar lo otro, que no ponerse cierta ropa, que no se maquille, que todas estas cosas que se sacan del Antiguo Testamento? Continuamos. Habían también unas leyes humanitarias. Deuteronomio 23, del 15 al 23, para que lo lean en su casa. También estaba la ley de los votos, que era un juramento, Números 30, del 1 al 16. También había unas leyes sobre las ofrendas, no dinero, no, tampoco es dinero, era sobre animales, vacas o ovejas, Números 15, del 1 al 31. También había unas leyes sobre las franjas de los vestidos. Las mujeres tenían que utilizar una vestimenta especial, Números 15, del 37 al 41. Había unas leyes también ceremoniales, que eran de qué, de estricto cumplimiento, de guardar el 7º día o el día de reposo, o lo que se conoce hoy como el día sábado. Era algo completamente estricto, y esto sí está casualmente en los 10 mandamientos que habla Éxodo y Deuteronomio. Veamos Éxodo 10:8. Están los mandamientos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Versículo 10: mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Cuántos trabajamos el día de ayer? Quebrantaron la ley, porque la ley dice que tenía que guardar realmente el 7º día, indefectiblemente tenía que guardarlo. Ni su hijo, ni su hija, ni su siervo. Si una persona tiene empleados, tampoco debería permitirles que trabajen. Entonces, ¿sí ve? Entonces ahí empieza uno a mirar. Bueno, está entre los 10 mandamientos: no robarás, no adulterarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Entonces uno dice, ¿qué cumplo y qué no cumplo? Porque eso está en los 10 mandamientos. Si tú hablas con un adventista o un testigo de Jehová, y ellos te van a citar, mire, ahí están los 10 mandamientos, la ley está vigente. Entonces uno dice, oiga, sí, está vigente, pero entonces ¿cómo hacemos para cumplir unos y para no cumplir realmente otros? Porque ellos tratan realmente de guardar el día de reposo. Entonces estamos tratando de dar respuesta a nuestra primera pregunta: si debemos nosotros guardar toda la ley o solo guardar algunas cosas. Pero ¿qué pasaba según la misma Biblia con los que eran hallados incumpliendo el día de reposo? ¿Qué cree que pasaba cuando una persona lo encontraban en el día de reposo haciendo alguna obra? ¿Lo felicitaban? ¿No? Lo vaciaban. Ojalá los hubieran vaciado. ¿Qué cree que pasaba? Los apedreaban, los mataban. Ay, pastor, usted es invento, usted es exagerado. Bueno, miremos qué dice la Biblia. Números 15, del 32 al 36. Estuve ayer
toda la tarde sentado juiciosamente con gripa, sonándome, tomando aguapanelas, yendo al baño cada 5 minutos, mi esposa trayéndome menjurgues, trayéndome papas, arroz, todo lo que hubiera. Pero estuve allí realmente escudriñando la palabra de Dios para tratar de poder exponer el mensaje del día de hoy. Miren lo que pasó acá, Números 15:32, ¿están ahí? Dice: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. En el Antiguo Testamento no había gas. ¿Cómo cree que cocinaban las personas? Con leña. Entonces este hombre estaba recogiendo juiciosamente leña para llevar a su casa para hacer sus quehaceres. Dice: y los que lo hallaron, tal vez algunos fariseos, algunos de esos religiosos extremistas, dicen, los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés. Uno diría, estos sí son muchos lambones, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué no hacen otras cosas? Dice que lo hallaron recogiendo leña y lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Números 15:35 dice, y dijo ¿quién? Dijo Jehová a Moisés, o sea, fue una orden de Dios directa, dice: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó a la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Uy, qué extremista es Dios, pastor, pero por solo recoger leña, pues eran los preceptos y estatutos de la ley que Dios había dado realmente allí a Moisés. Entonces, aunque parezca extremista, estos son algunos preceptos que nos hablaba la ley. Yo cuando leía todo esto, yo decía ayer, Señor, gracias a Dios que estamos en un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, porque imagínense donde estuviéramos incumpliendo, trabajando el día sábado, pues no, ya no estaríamos contando el cuento. ¿A algunos les gustaría encontrar un testigo de Jehová, un adventista incumpliendo esta ley del día de reposo? ¿Para qué? Venga, ahora sí. No, eso no pasa. Leyes sanitarias. Continuemos. Las leyes sanitarias tienen que ver con las impurezas físicas. Habla en Levítico 15 del 1 al 33. ¿Me está entendiendo el mensaje? Correcto. Muchas gracias por estar atento. Levítico 15:19. Esto que le voy a leer acá lo leo con el respeto a las mujeres. Lo hablaba ayer con mi esposa. Dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre. ¿Qué significa esto? Cuando la mujer estuviera en su ciclo menstrual. Dice: y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare sería inmundo hasta la noche. Imagínense el extremismo que había en la ley, que la mujer cada mes que tenía su ciclo menstrual, ninguno la podía tocar porque esa mujer estaba inmunda. Y mire lo que sigue diciendo acá: todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo, también todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo, y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Versículo 22: también cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos y se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Eso lo decía la ley. Imagínense donde estuviera vigente esa ley en el Transmilenio, se paró la señora y decirle: señora, qué pena, ¿usted estuvo en sus días menstruales? Sería, mejor dicho, lo apedrean a uno. Porque si la señora tenía su flujo con todo respeto y se sentaba, pues esa silla quedaba inmunda. Entonces le tocaría a uno hoy en día, como le digo, los que montan en Transmilenio, estarle preguntando a la señora si, ¿cierto? Sería como muy mal educado, sería una falta de respeto, sería un abuso. Pero eso pertenecía ¿a dónde? A la ley, al antiguo pacto. Esto ya no rige hoy en día. Entonces por eso el tema, si nosotros debemos guardar toda la ley, guardar algunas cosas, porque no hay citas bíblicas que digan, bueno, cumplan estas y estas no las cumplan. Entonces por eso yo soy de los que estoy en el punto de que toda la ley del Antiguo Testamento, leyes ceremoniales, leyes sacerdotales, leyes humanitarias, leyes de la guerra, fueron completamente abolidas. Por eso hoy en día estamos en un nuevo pacto. Si usted quiere tener más claridad en esto, que lo vamos a ver en 8 días,
es que usted, cuando lea usted Deuteronomio, Levítico y Números, inmediatamente se vaya y lea Hebreos capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. Porque usted en Hebreos, usted va a encontrar la transición, usted va a encontrar el resumen de todo esto. Versículo 23. Y todo lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que la tocare será inmundo hasta la noche. Y si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda su cama sobre la que durmiere será inmunda. Imagínense la ley. Entonces, si estuviera vigente, los que guardan el día sábado tienen que cumplir esto. Porque Santiago 2:10 dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero incumplir en un punto, se hace culpable de toda la ley. Entonces, el que guarda el día sábado, yo me imagino que el adventista, cuando su esposa tiene flujo de sangre, le dice: mi hijita, qué pena, vas a dormir a un hotel, para otro lado, pero aquí la cama ni me la toque porque la cama va a quedar. ¿Sí es así o no es así? Pero sacan unas cosas y otras cosas no las sacan. Deuteronomio 23:1. Vamos a encontrar otra ley. Dice: no entrará en la congregación del Señor el que tenga magullados los testículos o amputados un miembro viril. Habla de los eunucos. No podían ingresar a la iglesia. Entonces aquí entra una persona por primera vez y el pastor dice: venga hermano, ¿cómo está usted? ¿Sí? ¿Está amputado? No, pastor, eso, ¿sí? No, señor pastor, yo estoy completo, pastor, yo estoy vigoroso. Entonces, pero da risa, pero en los tiempos del antiguo pacto no podía entrar la congregación. ¿Sí lo dice el pastor o lo dice la Biblia? Ayúdenme, porque entonces, pues lo dice la Biblia, mire, que no podían entrar a la congregación. Aquí pueden entrar cojos, ciegos, mancos, todas esas personas. No hacemos acepción de personas. Ese fue el beneficio que trajo el nuevo pacto. Gloria a Dios, porque hoy le digo, leía yo todo esto ayer y yo decía: gloria a Dios. Imagínense donde tuviéramos que estar tomando todas esas leyes del Antiguo Testamento. La gente, ahí sí que mejor dicho, estaríamos solo con las sillas acá, predicando las sillas, porque nadie vendría a la congregación. Levítico 21:18. Me vale estas 3 citas bíblicas. Estas 3 citas bíblicas hacen referencia de los sacerdotes de la tribu de Leví. Todos los sacerdotes deberían ser levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Pero los sacerdotes que eran levitas debían ser perfectos, no podían tener ningún defecto. Entonces dice: porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano. Se estaban burlando de los pobres enanos. O que tenga nube en el ojo, que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Yo no sé qué problema habla con los testículos magullados, pero no los dejaban entrar a la iglesia, a la congregación. No podían servir. ¿Qué tiene que ver eso? Yo digo, ¿qué tiene que ver? Pues, pero lo dice la Biblia. Resulta que en enero del 2014, una iglesia que se llama Iglesia Ministerial de Jesucristo fue titular de los periódicos al afirmar por su líder, María Luisa Piraquive, quien consideró públicamente que en aquel tiempo, por razones de conciencia, los discapacitados no podían ser pastores. Eso fue una noticia que salió hasta en los noticieros. Y continuó, mire, ella dice: sucede que en la iglesia, fue lo que dijo, en la iglesia de pronto había un hermano muy consagrado, muy usado por el Señor, y Dios lo usaba tanto, pero infortunadamente el hermanito sufrió un accidente y perdió un bracito, un miembro de su cuerpo. Entonces este hermano ya no se puede subir al púlpito a predicar, no porque su alma y su corazón no estén bien con Dios, sino por causa de la conciencia, refiriéndose a los versículos que acabamos de leer, a Levítico 21. Cuando decimos causa de la conciencia, es que dirá, ¿qué dirá la gente? Porque la gente que viene a la iglesia se van a angustiar, se van a asombrar. Si ven al predicador sin un brazo, pues a ellos no les va a agradar, y mucha gente dirá que esto no es una iglesia y que no me gusta la iglesia y que mejor me voy de la iglesia. Eso sucedió en el 2014 en esta iglesia que acabamos de mencionar, aplicando la ley. Ay, tan arraigados a la ley, el antiguo pacto. Pero ella no citó de que las mujeres no podían ministrar, de que eran los hombres, de que eran los sacerdotes. Porque vuelvo y le digo, entonces aplica lo que le conviene y lo que no le conviene no lo habla. Entonces, o es chicha o es limonada, decídase. Vamos a ver más diversas leyes. ¿Me permiten? Yo me tomo mi aguapanelita que me la trajo mi esposita. Falta un pancito, pero bueno.
Deuteronomio 21:18 dice: si alguno tuviere un hijo contumaz. ¿Sí recuerda esta palabra contumaz? Nos la habla en el libro de Tito. Un contumaz, ¿qué era? Una persona que comete un error, sabe del error y persiste en el error. Eso lo asocia obviamente para los ancianos. Pero aquí dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, dice, no les obedeciere, dice el versículo 19, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y lo mandarán a un reformatorio. ¿Sí dice eso la palabra? Versículo 20: y dirán los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, y no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Yo les hago una pregunta: ¿cuántos acá han tenido un hijo rebelde? ¿Ninguno? Correcto. Eso nos pasa a todos. Mi hijo cuando no está acá, pero mi hijo cuando tenía 16 años más o menos, me provocaba desaparecerlo. Fue un tiempo que le di una rebeldía impresionante, que yo realmente se creó un conflicto en mi casa, porque fue una época donde estaba completamente rebeldizado este joven. Gloria a Dios, porque pues ya entendió. Entonces dice que en ese tiempo los ancianos de la ciudad lo sacarían y dirían: este nuestro hijo es contumaz, rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. El versículo 21 dice: entonces todos los hombres de su ciudad, ¿qué hacían? Lo apedrearán y morirá, y así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Lo erradicaban de raíz. O se porta bien, o lo saco allá afuera para que le den piedra. Yo le hago una pregunta y le preguntaba ahorita los que hemos tenido situaciones con nuestros hijos. Yo creo que ninguno de nosotros, por más de que tengamos un hijo rebelde, uno lo va a entregar para que lo maten. ¿O si es así? No, nadie lo va a hacer. De pronto yo admiro la última vez que en Transmilenio unos jóvenes robaron a otro muchacho. Los papás, como sale noticia, los papás lo que hicieron fue que los denunciaron, los entregaron para que respondieran pues penalmente. Hasta ahí. Pero si esos padres, si hubiera una ley que dijera que los que se encontraran en estas faltas tendrían que morir, pues yo creo que esos padres no lo hubieran entregado. Pero fue muy valiente lo que hicieron realmente estos padres. Pero en el Antiguo Testamento se tenían que entregar, ¿para qué? Para ser apedreados y muertos. ¿Cuántos quieren estar en el Antiguo Pacto? ¿Cuántos quieren las leyes? Ay, pero ¿por qué si lo que estamos viendo es bonito? Es muy agradable. Continuemos. Entonces, ¿debemos guardar toda la ley del Antiguo Pacto? No. Bueno, ya somos dos. Yo también ayer dije: no, es imposible. Esto no lo cumplen, mejor dicho, de razón que nadie cumplió esto, porque era imposible. Solamente los que eran encontrados, los que eran hallados, eran los que sufrían todo esto. Pero obviamente la gente, yo imagino que hacía toda la tapada, porque les tocaba, porque era imposible. Entonces, también para tratar de entender y resolver esta primera pregunta, es indispensable saber a quién fue dada la ley y en qué tiempo fue dada la ley. ¿A quién fue dada la ley inicialmente? Al pueblo, a Moisés, en el tiempo del Éxodo. Recuerde que desde Génesis hasta los tiempos de Moisés aproximadamente hay cerca de 2.200 o 2.500 años aproximadamente. Entonces, antes de que hubiera la ley, ¿qué pasaba? ¿Habían leyes o no habían leyes? ¿Sí? ¿O no habían? Sí habían, claro que sí habían. Hay unas leyes que son perpetuas. Le voy a poner un ejemplo. ¿Sí recuerda la vida de José? Cuando José obviamente vino esta mujer y lo sedujo y toda esta cuestión. ¿Y qué fue lo que dijo José? Dijo: ¿cómo yo habré de pecar contra Dios? ¿Cómo habré de cometer este mal tan grande? No habían estas leyes que estamos citando, pero él sabía que eso no era lo correcto delante de Dios. Y en los tiempos de José obviamente existía la cárcel, porque José mismo fue enviado a la cárcel injustamente. O sea que sí habían unas leyes y sí habían unos estatutos. O cuando Caín mató a su hermano, ¿quién le dijo que eso estaba mal si no había ley? Hay unas leyes que son perpetuas, que son eternas, que están no en tablas de piedra, sino están ¿a dónde? En el corazón, están escritas. Desde que Dios creó, desde que Dios en el Génesis hizo la creación, nosotros sabemos, el ser humano sabía qué es bueno y qué es malo, o sea que hay conciencia. Por eso es que en los tiempos del juicio, nosotros vamos a ser la mayoría
Vamos a ser enjuiciados de acuerdo pues al libro de la vida, de acuerdo pues a los demás libros, pero habrá generaciones que van a ser juzgados por su conciencia porque nunca escucharon el evangelio de Dios. Entonces, continuemos. Deuteronomio 5:1 dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros. ¿A quién está hablando? A un pueblo, no a las naciones vecinas, sino específicamente a ese pueblo. Dice: no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí vivos el día de hoy. O sea que hubo un acuerdo que Dios hizo con Israel y que hizo con un pueblo, no con la iglesia. Éxodo 24, vamos a mirar del versículo 7 al 8, dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con nosotros sobre todas estas cosas. O sea que ese pacto fue sellado con la sangre de un animal, hubo un sacrificio. El nuevo pacto, ¿cómo fue sellado? Con la sangre de Cristo, una sola vez y para siempre. Ya en el nuevo pacto no se necesita sacrificar animales. Imagínense nosotros hoy en día sacrificando animales. ¿Qué van a decir? Y esos son de las sectas satánicas, porque hoy en día los que se sacrifican animales son los sectarios. Que uno dice: uy, estos el 31 de octubre están sacrificando animales y rociando la sangre sobre las paredes. No, eso se hacía en el Antiguo Testamento, ya no se debe hacer. Entonces el adventista que guarda el día sábado, si guarda el sábado al pie de la letra, pues también tiene que seguir sacrificando animales. Y recordemos que en el año 70 después de Cristo el templo fue destruido a manos del emperador Tito Vespasiano y ya no hay sacrificios, ya no hay sacerdotes levitas, ya no hay más expiación por el pecado, y todo esto lo que pasó fue que cesó, se acabó. Pasamos a la pregunta número 2. Imagínense, son 4 preguntas, hasta ahora salimos de la primera pregunta. Pregunta número 2. Todavía tengo tiempo, permítame, miro la hora. No, todavía tenemos hasta las 2 de la tarde. ¿Qué diferencias hay entre los dos pactos? ¿Será que sí hay diferencias o no hay diferencias? Claro que sí hay diferencias. Vamos a ver algunas, son muchísimas. Yo saqué algunas. Antiguo pacto era vivir en las sombras, porque era un pacto de la letra. Dice 2 Corintios 3:6. Continuemos. Uy, nos perdimos. Habíamos quedado en el último versículo de Éxodo 24:8, creo. ¿No? Ay, caramba, bueno, entonces me equivoqué. Bueno, mira a ver si las encuentras ahí. Yo se lo voy a leer acá. 2 Corintios 3:6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Dice: no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu, ¿qué? Vivifica. O sea que el antiguo pacto era vivir bajo las sombras, pero el nuevo pacto es vivir bajo ¿qué? Bajo la luz, y no cualquier luz, sino la luz de Cristo. En 1 de Juan 1:5 dijo: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. Continuemos. Otra diferencia: en el antiguo pacto estaban bajo la ley de Moisés. Romanos 3:19. Ahora sí estamos ahí, muchas gracias. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea que bajo la ley de Moisés estaban realmente estos parámetros. En el nuevo pacto ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de la gracia de Dios. Y la gracia, ustedes lo saben, que es un regalo inmerecido. Pero como dice Romanos 6, no, recuerde que la gracia no es para andar nuevamente en el pecado, no es un libertinaje, ¿correcto? Efesios 2:8, para mirar que estamos bajo la gracia de Dios, dice: porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Otra diferencia entre los dos pactos: que el antiguo pacto era por obras. Haz esto, haz aquello y serás salvo. Gálatas 3:12 dice: y la ley
no es de fe, sino porque obviamente era de obras, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces la gente para vivir tenían que cumplir la ley, porque si no guardaban el sábado, si la mujer tenía flujo de sangre no cumplía con esto, y lo que acabamos de leer, entonces obviamente las personas que tenían que cumplir la ley al pie de la letra para poder realmente vivir. Gracias a Dios que estamos en el nuevo pacto, que es una vida de fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Miremos más diferencias. En el antiguo pacto, la ley estaba en piedras. ¿Sí era así? Los mandamientos estaban en piedras. Pero también las piedras servían para apedrear a los pecadores. Éxodo 24:12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. 2 Corintios 3:7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. O sea que en el antiguo pacto la ley estaba en piedras. En el Nuevo Testamento, ¿a dónde cree que están escritas esas leyes? Ya no están piedras. ¿A dónde? En el corazón. Correcto. Veamos si eso es verdad. Hebreos 10:16. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿a dónde? En sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Por eso la palabra en Proverbios dice que de la abundancia del corazón abra la boca. ¿Qué es lo que hay en el corazón? Del maná la vida. Gracias, hermano. Entonces las leyes en el antiguo pacto estaban allí en esas tablas de piedra. Ya no existen esas tablas, por eso desaparecieron. Ahora están grabadas ¿a dónde? En nuestros corazones y escritas en nuestra mente. Por eso la importancia de memorizar la palabra, de retenerla, de decir la Biblia dice, escrito está, y saber citar las escrituras. No leer a la carrera, sino saber obviamente qué es lo que estamos leyendo. Por eso la Biblia es un libro interminable. Tú comienzas a leerlo, pero jamás vas a terminar de estudiar la palabra de Dios. Porque no es un libro común y corriente, es un libro que tú comienzas acá y de aquí te lleva al antiguo pacto, y de allá te vuelve y te trae al nuevo pacto, y así. Y así estamos toda nuestra vida, porque es la forma, porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios permanece para siempre. La flor se marchita, dice la palabra, ¿cierto? Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esa es la virtud de la palabra de Dios. Han pasado las generaciones, han pasado... Uy, muy bien, hermano. Están aprendiendo, los felicito. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Verificar que lo que dice la Biblia realmente es, y es lo que es, y corroborarlo. Veamos más diferencias. En el antiguo pacto había distinción entre un judío y un gentil. ¿Quiénes eran los judíos? Pues el pueblo de Dios. ¿Quiénes eran los gentiles? Pues las naciones vecinas. Ahí estamos nosotros. Pero sí había distinción en el antiguo pacto. Deuteronomio 14:2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí, dice el Señor, y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, el que santifico. O sea que sí había diferencia entre un judío y un gentil. Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vamos a ver que en el nuevo pacto sí ya no hay diferencia entre un judío y un gentil, ya no lo hay, porque de los dos hizo un solo pueblo. Entonces yo no entiendo hoy en día cómo algunos quieren volver otra vez a la ley. ¿Sí ha encontrado a esas personas? Yo era cristiano y ahora los encuentra usted con un gorrito acá y hablando 2 o 3 palabras en hebreo, y ya no hablan de la iglesia, sino hablan de la sinagoga, y ya no es Jesús, sino Yeshua HaMashiach, y ya no es Dios, sino Yahweh.
y uno dice, wow, uy, cómo ha avanzado. No, están tratando, están volviendo, quieren coger a la antigua ley. Vamos a continuar, vamos a mirar otras cosas que hay. En el antiguo pacto, todo varón debía circuncidarse. ¿Cuántos saben qué es la circuncisión? Quitar el prepucio. Todo varón debía circuncidarse si quería ser parte del pueblo de Dios. Si no era circuncidado, no podía ser parte del pueblo de Dios. Vea lo que dice Génesis 17:11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Génesis 17:12. A la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere dado tu linaje. Dice, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero. Creo que repetí el versículo. Entonces está hablando obviamente que los niños apenas nacían, a los 8 días que tocaba circuncidarlos. El Señor Jesús fue circuncidado. Pero hoy en día encontramos personas que ahora son judaizantes, viejos cuarentones como yo, y están mirando a ver cómo van y se circuncidan. ¿Sí es así o no es así? En África lo hacen todavía. En África lo hacen. O personas que practican estos ritos y nacen sus hijos y lo llevan a un hospital para que circunciden el niño. Eso era, ¿de dónde? El antiguo pacto. ¿Cuántos se quieren circuncidar? No, ya no. Mujeres no digan no porque no es para nosotros. No, nosotros. Pero yo por eso ya no quiero esa ley, sino quiero la ley del nuevo pacto. Aquí hay un circuncidado. ¿Sí? Se ríe. No porque lo haya hecho por esto, sino porque por algo que, bueno, se me fue la palabra. Médico, gracias. Eso 12:18. Cumple con la ley. Está circuncidado el hermano. Eso 12:48. Mas si algún extranjero que morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. O sea que si no era circuncidado, no podía celebrar la Pascua. ¿Sí lo dice la Biblia? Imagínense la magnitud del antiguo pacto. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá en ella. O sea, una señal del pacto, del antiguo pacto, era que los hombres tenían que ser circuncidados, circuncidar el prepucio del corazón. Ya en el Nuevo Testamento es indispensable. Entonces lo mismo, vamos a hacer una clase los días miércoles acerca de la circuncisión y le preguntamos a los varones cuántos no están circuncidados para circuncidarlos. No, aquí hablamos del bautismo, quién nos ha bautizado para bautizarlo, les enseñamos acerca de la Biblia, acerca de la cena del Señor y bueno, todos los temas que hablan en el Nuevo Testamento para la iglesia del Señor. Pero en el nuevo pacto la circuncisión ya nada es y de nada sirve. Romanos 2:25. Tengo mucha información, muchos versículos bíblicos. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, o sea que de nada le sirve. Romanos 2:26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, dice, no será tenida su circuncisión como incircuncisión. O sea que en el nuevo pacto de nada sirve, de nada vale que la persona procure, que haga sus sacrificios, que suba a Monserrate de rodillas, que se eche frijoles en los zapatos. No, mejor haga una bandeja paisa y nos invita a almorzar. Pero ya los sacrificios no, porque hubo un solo sacrificio, que fue un sacrificio único, completo y perfecto. Por eso fue que Jesús, una de las palabras que dijo allí, dijo, todo está consumado. O sea que todo fue perfecto. Dice Colosenses 2:10, dice que en Cristo estamos completos, no nos faltó nada. Pero las doctrinas pentecostales y carismáticas dicen, bueno, gloria a Dios por la resurrección, pero tú quieres ser bendecido, ¿qué tienes que hacer? Pasa aquí adelante a este altar y trae tu ofrenda, trae tu diezmo, trae tu primicia. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Y sabe por qué pasa eso? Por desconocimiento de la palabra de Dios. Yo creo que usted ya va, el día que usted se vaya de pronto a esta iglesia porque se fue para otra ciudad o porque el pastor ya no le agradó y usted va a otra iglesia, usted ya no se va a comer toda esa barbaridad. Porque usted dice, no, pero es que la Biblia, no el pastor, sino, oiga, la Biblia dice esto y esto, ¿cómo yo me voy a comer todo esto?
pero lo que pasa es por desconocimiento de las escrituras bíblicas. Por eso la importancia de que nosotros escudriñemos. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenemos ¿qué? La vida eterna. O sea que es una ordenanza en el Nuevo Testamento de escudriñar. ¿Y qué es escudriñar? Estudiar, investigar, indagar. ¿Usted cree que el pastor o el hermano Jaime o el hermano Gilbert, cuando nos paramos acá a hablar lo que se nos antojó? No, tenemos que hacer un estudio, esforzarnos, mirar qué dice la Biblia, corroborar. Sí, porque este tema no lo habíamos enseñado, y no porque los conociera, sino porque dije, bueno, es propicio, hablamos de la resurrección y qué fue lo que consigo trajo. Y es un tema profundo, y es un tema que vamos a continuar en 8 días. Vamos a mirar las otras 2 preguntas que nos hacen falta, pero también vamos a hablar de las doctrinas judaizantes, que eso lo habla mucho en el Nuevo Testamento, el libro de Romanos. Me gusta lo que dice el hermano Jaime. El libro de Romanos es el corazón del Evangelio. En el antiguo pacto sacrificaban animales y su sangre se usaba para cubrir los pecados, se utilizaba para expiación. Animales sin mancha. Éxodo 29:38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año. ¿Cuánto? ¿Cada cuánto lo hacían? Cada día. Pobres animalitos. Cada día tocaba sacrificar corderitos, y su sangre era rociada ¿para qué? Para expiación por el pecado. Ya en el Nuevo Testamento no. Matamos un corderito por allá a final de año para hacer una cena. La gallina, ¿cierto? Le torcemos el pescuezo ahí con el palo de la escoba y brille para allá la luz perpetua y para adentro. Eso es lo que hacemos ahora con los animales, pero ya no se utilizan para derramar su sangre. En el nuevo pacto, Jesús derramó su sangre una sola vez y para siempre. Pare de contar. Hebreos 9:12. Ya vamos terminando, téngame paciencia. Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Entró cuántas veces? Una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido una eterna redención. ¿Fue perfecto el sacrificio de Cristo? Perfecto, completo. Y ahora, ¿quiénes estamos tomando provecho de ese beneficio? Nosotros, ¿sí ve? Todos, porque ya no hay distinción entre el judío y el gentil. Si cualquier persona, un musulmán, un chino, un japonés, un peruano, vienen a Cristo y se arrepienten, son hijos de Dios según la promesa de Juan 1:12. Eso es lo que trajo los beneficios de ese nuevo pacto. En el antiguo pacto las promesas tenían que ver con la tierra y con la carne. Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus estatutos y mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pero dice, yo recuerdo que alguna vez leíamos en la iglesia donde estuve, leían esto, y leían solo esos versículos, ¿no? Deuteronomio 28, del 1 al 14. Ay, bendito serás al entrar, bendito al salir, bendito tú, bendita tu arteza de amasar. A ver, ¿y por qué no leía los siguientes versículos? Porque dice: si cumplía, si oyeres atentamente la voz del Señor para poner y guardar todos los estatutos. ¿Y cuáles eran los estatutos? Los que acabamos de leer. Entonces, ¿cuántos pudieron beneficiarse de esto? No pudieron. No pudieron entrar a esa tierra prometida porque obviamente no podían cumplir la ley. Era incumplible. Y alguno dirá: bueno, entonces ¿para qué la dio el Señor? Bueno, vaya, pregúntele a Dios, porque yo no lo sé, yo no tengo la respuesta. Pero es lo que la Biblia realmente nos está mostrando. Pero en el nuevo pacto sus promesas tienen que ver ahora ya con el Espíritu. Ya no es con los beneficios de la tierra y de todo esto, sino con el Espíritu. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. No testigos de Jehová, ¿no? Testigos en Jerusalén, en Judea y en toda Samaria, en Fontibón y en toda parte. Podemos ser ahora testigos de las cosas que el Señor ha hablado. En el antiguo pacto, los levitas de la casa de Aarón eran únicamente los sacerdotes. Nadie más podía ministrar, ni siquiera los de las tribus de Judá. ¿De qué tribu era el Señor Jesús? De la tribu de Judá.
Ni la tribu de Rubén, ni de Simeón, ni de Leví podían, gracias amor mío. Me perdonarán, estoy muy agripado. Ahorita ni me saluda al final, sino pastor, hasta luego, chao, muchas gracias. Números 3:3. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Éxodo 28:1. Esto debió haberlo leído la hermana María Elisa Piraquive, que los que pueden ejercer el sacerdocio solamente eran hombres, no mujeres. Éxodo 28:1. Hará llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. A Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. ¿Quiénes podían ser sacerdotes? ¿Quiénes podían ministrar al pueblo? Los hijos de Aarón, nadie más. Así quisieran. Ahora en el nuevo pacto, ahora cualquier creyente, cualquiera de ustedes puede ejercer el obispado. Primera Timoteo 3:1, no sé si lo tengo ahí. En 1 Timoteo 3:1 habla de los requisitos de los obispos. Dice, si alguno, no está hablando a judíos, ni a gentiles, ni a romanos, ni a carismáticos, está hablando a todos. Dice, si alguno anhela obispado, ¿qué dice? Buena obra desea. ¿Alguien ha tenido el llamado de predicar alguna vez? Que dice, oiga, yo como que tengo ese deseo de predicar, ese deseo de hablar, como que yo quisiera. A mí me pasaba eso hace muchos años atrás, pero me daba pena, no tenía la capacidad, pero yo tenía ese anhelo y ese deseo. Y hoy en día, porque es algo que Dios coloca, es el llamado que Dios coloca. Y no es que esté mal, porque dice, si alguno anhela obispado, dice, buena obra desea. O sea que gloria a Dios, la Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero si tú continúas leyendo el contexto en 1 Timoteo 3:2, dice, pero es necesario que el obispo sea circuncidado, que sea de la tribu de Leví. No, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, esos son los requisitos para los obispos, para los pastores, para los que quieren predicar. Hay unos requisitos, pero si estuviera vigente la ley, yo no podría estar acá predicando, porque yo no soy de la tribu, ni siquiera soy de qué tribu soy. Yo creo que somos de la tribu chichombiana, qué sé yo. Pero hoy en día no se sabe, porque las tribus están perdidas. Entonces, si estuviera la vigencia del antiguo pacto, no podríamos ejercer esto. Pero gracias al Señor que el nuevo pacto trajo esto. Y en Efesios 4:11 dice que el mismo Señor constituyó a unos pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Gloria a Dios, porque el Señor nos ha permitido ahora ser parte de ese llamado. ¿Claro el mensaje? Vamos a ver otros poquitos puntos. En el antiguo pacto, Dios tenía en cuenta nuestros pecados y los recordaba. Éxodo 32:33. Y Jehová respondió a Moisés, el que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ezequiel 5:11. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con tus abominaciones te quebrantaré yo también, y mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Eso pasaba en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Pero en el nuevo pacto, mire lo que dice que ahora Dios no recuerda nuestros pecados ni los tiene en cuenta. Hebreos 10:17. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. O sea que los pecados son borrados. Eso es lo que hace el Señor. Por eso habla del nuevo nacimiento. Correcto, cada día se nueva sus misericordias. O sea que el Señor borra nuestros pecados y nuestras transgresiones. En el Antiguo Testamento no podían ser borradas porque ese pacto era temporal. El pacto de ahora es eterno. En el antiguo pacto los reyes, los sacerdotes y profetas recibían la unción de Dios. Esta mañana el hermano Jaime estaba hablando de eso, la unción. Si han escuchado las iglesias, ven y recibe la unción.
Pues en el antiguo pacto solamente los reyes, los sacerdotes y los profetas eran los únicos que recibían la unción de Dios. Éxodo 28:41 dice: y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Primera Reyes 1:39. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ¿qué hizo? Ungió a Salomón. Y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. O sea que solamente algunos eran ungidos con aceite. Hoy en día el aceite se utiliza para fritar los platanitos, ¿correcto? Sí hay una parte en el Nuevo Testamento donde se habla de que llamen a los ancianos de la iglesia y únjalos con aceite. Pero en las iglesias carismáticas y pentecostales se coge el aceite y se unge el carro, se unge la casa, se unge absolutamente todo, se vuelve chamanería. 2 Corintios 1, 21 al 22. Dice: el que nos confirma con vosotros es en Cristo, y el que nos ungió es Dios. ¿Cuántos cristianos son ungidos? ¿Algunos? ¿Todos? ¿Sí ve? Entonces usted no necesita que usted vaya a una iglesia y que el pastor lo toque. ¿Sí vieron estos días que hay un video viral por ahí de un predicador que está ungiendo a las personas y tocándolos, y le hace a una mujer, y la mujer se molesta y ella le quita la mano y casi que se agarran, y el tipo le dice que se salga? Es un video que está estos días flotando por ahí. Yo caí en eso alguna vez, de estar allá, que me tocaran y me paraba y otra vez y siga. Me gustaba repetir. Pues ahora en el nuevo pacto todos hemos sido ungidos. Dice: el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ay, pues que yo necesito la unción para predicar. No, si quiere dar un buen sermón, pues ¿qué tenemos que hacer, hermano Jaime? ¿Rascarnos la tripa? Prepararnos, estudiar. Esto no es de la noche a la mañana. Tenemos que estudiar, corroborar para poder, y claro que Dios pone gracia, pone favor, pone de nuevo, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. No es que sea más ungido el otro, porque es que pensamos que el que más grita, ese es el más ungido. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y qué unción, ¿no? Eso no es así. En el antiguo pacto había un lugar definido para la adoración, el templo de Jerusalén. O sea que no se podía adorar en cualquier lugar. Dice Deuteronomio 12:11: y el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todos los cogidos, los votos que hubiere prometido al Señor. ¿A quién le está hablando? A un pueblo. Pero toman esto los carismáticos, los pentecostales, y venga al altar. Y si ha visto esos videos donde tienen que poner plata allí y el pastor va pasando y le tiran plata para que... ¡Qué barbaridad! ¡Qué comercio! Con Charlie caímos una vez en una iglesia de esas y vea que le doy gracias a Dios por haber ido allá, porque era necesario haber pasado por ese lugar, porque si no yo creo que estaríamos haciendo eso. Digo, ¡qué barbaridad! Era una brujería, una chamanería, carros, zapatos, carteras, eso la gente tiraba de todo, sábanas. No, eso era impresionante. Yo decía, no, qué barbaridad es esto. Pero yo sabía que en parte era culpa nuestra. ¿Por qué? Por no escudriñar la palabra. Pero nos comíamos todas las palabras que decía el apóstol, porque era divino. Ese hombre se le acercaba y te adivinaba cosas que solamente eran que tú sabías. Y uno caía, ay, wow, el profeta de Dios, mire cómo Dios le habla. En el nuevo pacto ahora cualquier lugar es bueno. Estamos en un lugar, ya la unción no está en las cuatro paredes. Ay, es que yo voy a esa iglesia porque ya me siento bien. Allá está la unción, la presencia de Dios. Pues lógico, pues hay iglesias grandes, un auditorio bonito, sillas bonitas, tienen buena música, tienen luces, ¿cierto? Los mejores músicos, y te hacen sentir, claro, se mueven las emociones. Eso es lo que se hace en esas iglesias. Pero si no está el mensaje de la Biblia, de nada les va a servir. Entonces aquí no tenemos todas esas cosas. Tenemos un músico, gloria a Dios, pero tenemos que la palabra, predicamos la palabra. Y yo le quiero decir con todo respeto que usted está en una iglesia que está en camino de la reforma, que es una iglesia bíblica, que hablamos lo que dice la Biblia, que enseñamos lo que dice la Biblia. Tenemos mucho tema para enseñar y el resultado es lo que estamos viendo el día de hoy.
Primera Reyes 8:11, ya voy terminando. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. En el nuevo pacto somos ahora nosotros ese templo. Dios ya no habita en templos hechos de mano. En el Antiguo Testamento sí, habitaba en el lugar santísimo. Dice 1 Corintios 6:19: ¿O ignoramos que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿A dónde habita la presencia de Dios? En nuestros cuerpos, ya no en cuatro paredes. En el antiguo pacto, para mirar las diferencias y ir concluyendo el mensaje de esta mañana, en el antiguo pacto había un mediador, que era Moisés, y había unos intermediarios, que eran los sacerdotes. Primera Timoteo 2:5. Ahora en el nuevo pacto solo hay un mediador, el cual es Cristo. Primera Timoteo 5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador. Entonces no es el pastor, no es la iglesia. Gloria a Dios por los pastores, gloria a Dios por las iglesias, pero el mediador es Cristo. Ya no necesitamos, oiga pastor, venga, ore por mí. Venga, ¿y usted por qué no ora? Si ya no necesitamos un mediador, pues ore usted directamente, ¿cierto? Podemos hacerlo, podemos apoyar esa oración. Pero hay personas, ayer alguien nos hacían, a veces nos llaman y nos hacen peticiones. Yo decía, oiga, la gente cree que el pastor es para que esto, para que lo otro, para que saque sus problemas. Sí, yo tengo un don de servicio y me gusta servir, pero hay gente que es conchuda, perdónenme la expresión. Gente que es conchuda y como que uno dice, oiga, pero si esta persona puede hacer esto, pues, ¿cómo por qué no lo hace? Y es por falta de conocimiento. Por eso debemos ser dependientes no de un pastor ni de una iglesia, sino dependientes de Dios. Que si no está el pastor predicando, está el hermano Jaime o está el hermano Gilbert, pero aquí el pastor no es más que nadie ni menos que nadie. El único indispensable es Dios. Pero hay iglesias donde si no está el pastor predicando, la gente, ay no. Si no predica el pastor tal que es que me gusta como habla, entonces yo mejor me voy. El antiguo pacto era un pacto temporal. Jeremías 31:31 dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea que era un pacto temporal. Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y envejece está próximo ¿a qué? A desaparecer, haciendo contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Hebreos 10:9, y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto lo último. Pero ahora encontramos que en el nuevo pacto es un pacto eterno. Hebreos 13:20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto temporal. ¿Sí lo dice la Biblia claramente? Entonces teníamos un pacto antiguo que era temporal y que era imperfecto. ¿Y sabe cuál era la imperfección? El hombre. Se me olvidó decirle al comienzo de la predicación que un pacto es un convenio entre dos personas o más. Eso es un pacto. ¿Y quién fue el que quebrantó ese pacto en el Antiguo Testamento? El hombre. El hombre no pudo cumplirlo, el hombre quebrantó. Ahí estaba el defecto. En sí el defecto no era el pacto, porque eran las leyes de Dios, y así no las entendamos, porque pues yo lo que leí ayer o lo que expusimos hoy, yo hay muchas cosas que digo, oiga, era como duro, pero era la ley de Dios. El antiguo pacto era condicional, era condicionado. Deuteronomio 28:1, que ya lo habíamos leído, que si cumplíamos todos los estatutos. El nuevo pacto es ahora incondicional. ¿Sí es incondicional o es condicional? Segunda Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, ¿qué pasa? Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces ya estamos en un pacto nuevo, establecido sobre mejores promesas, el cual es incondicional. Pero no abusemos de la gracia. Entonces yo hago lo que quiera, ¿cierto? Ya no hay ley, me emborracho y vuelvo y rezo y vuelvo a la iglesia y adultero. No abusemos realmente de la gracia del Señor. Vivamos en ese nuevo pacto. No sé si tengo más versículos ahí. Son los últimos 2 versículos. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y termino con esta cita: porque si aquel hubiera sido sin defecto,
ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto. ¿Claro el mensaje? Si tienen dudas, el día miércoles, Dios mediante, podemos ampliar un poquito más. Pero es un mensaje completamente bíblico, un mensaje completamente claro, que cuando lo estuve estudiando me abrió más mi panorama. Entendí un poco más y digo, oiga, qué tremendo. Entonces ahora sí les hago la pregunta, ¿sí ve la posición? ¿Sí? ¿Por qué nosotros creemos que el antiguo pacto fue completamente abolido? Pero usted puede escuchar a muchos predicadores y bueno, es respetable porque son puntos de vista. Hay unos que dicen que no fue abolido, pero entonces si no fue abolido, ¿cómo van a cumplir estas cosas si nadie las pudo cumplir? Entonces creemos como iglesia, como doctrina, que el antiguo pacto fue completamente abolido. En 8 días vamos a ver 2 preguntas más. Permítame, me devuelvo porque no las recuerdo. Las 2 preguntas que vamos a ver en 8 días para concluir es: si creemos que el antiguo pacto está totalmente abolido, ¿dónde quedan pues los mandamientos? Lo vamos a ver en 8 días. ¿Y cuáles son los mandamientos que nos rigen ahora en el nuevo pacto? Eso es lo que vamos a ver en 8 días para ampliar un poquito más el panorama acerca de este tema de los 2 pactos. Yo espero en el Señor y le doy gracias a Dios porque en medio de todo pude concluir la enseñanza. Pensé que mi garganta no me iba a dar, que por eso no canté esta mañana, porque me gusta, aunque no cante bien, me gusta ejercer el canto. Le tocó al hermano Gilbert, pero le doy gracias al Señor por permitirnos exponer el mensaje, su palabra, por exponerla. El Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces ya no se deje presionar de las sendas antiguas, de las generaciones, de las maldiciones generacionales, que es otro tema que lo hemos predicado, que también podemos, yo creo que predicarlo, de las maldiciones generacionales, si aplican o no aplican. Entonces póngase sobre sus pies. Vamos a terminar en oración de agradecimiento al Señor por esto que el Señor nos ha permitido. Le pido al hermano Jaime que nos despida en oración. Hermano Jaime, despídanos en oración, ore por la ofrenda.